A partir de este momento, estamos contigo. Contigo unidos. Contigo y tus problemas. RCR presenta Contigo. Bueno, y muy buenas tardes a todos los que nos ven y nos sintonizan a esta hora, hoy 1:09 de la tarde, cuando es lunes 9 de noviembre del año 2020, en la Dirección General de la Estación, el señor Jaime Nestares, en la Gerencia General de Producción, la señorita Wilix Arcaya, en la producción de este espacio, el amigo César Umbría, y en los controles Gregorio González, quien les habla, Eduardo Battistini, de Primero Justicia, como todos los lunes, para compartir este espacio con la audiencia para hablar del acontecer político nacional e internacional y también dejar algunas de nuestras reflexiones referente a distintos temas de interés para los venezolanos. Recuerden que nos pueden ver a través de RCR 750, a través de iTunes, en las plataformas de los teléfonos inteligentes, y también nos pueden ver por el YouTube de Radio Caracas Radio. Y yo quería hoy retomar en nuestro editorial lo que la semana pasada venía conversando sobre las declaraciones de la alcaldesa de Bogotá referente a la estigmatización que se le está haciendo a los venezolanos, tratando de vincularlos a temas de lo que significa la criminalidad, no solamente en la ciudad de Bogotá, sino en toda Colombia. Bueno, lo primero que hay que decir es que pareciese que es una estrategia deliberada de parte de la alcaldesa de Bogotá de, atacar, exacerbar a la opinión pública en torno a este tema para darle una autorización política que le pueda beneficiar de alguna u otra forma para su proyecto político personal. Pero lo cierto del caso es que hay que puntualizar varias cosas. Lo primero, cuando se está en cargos o responsabilidades tan importantes, y en este caso como es la alcaldía de Bogotá, que es la alcaldía más importante del país y que a nivel electoral sin duda alguna es la cantidad de electores más grande después de una elección presidencial, no se puede tomar a la ligera declaraciones como esta, que en vocería de personas que ocupan cargos tan importantes como es el caso de Claudia López, sin duda alguna tienen un impacto en la opinión pública. Y ante eso hay que ser muy responsable, porque lo primero que hay que decir es que en nada tiene que ver la nacionalidad con la criminalidad. No son factores o no son variables que van de la mano. Pretender decir que por tener una condición de extranjero se es más propenso a cometer hechos delictivos, es una generalización que lo único que trae es xenofobia, que lo único que trae es estigmatización. Pero peor aún, querer además encasillar no solo a los extranjeros, sino específicamente a los venezolanos, lamentablemente no contribuye a lo que significa la integración de las poblaciones de acogida, que como el caso de los venezolanos, ya son casi 2 millones que están acá en Colombia huyendo de la emergencia humanitaria, de la crisis y precisamente de un discurso de odio y de división que durante 21 años el chavismo ha sembrado en Venezuela. Pero además de esto también hay que decir que ninguna de estas cifras coinciden con las cifras oficiales que Migración Colombia ha entregado al país. Migración Colombia sostiene que apenas el 4% de los delitos en Colombia lo cometen ciudadanos extranjeros, con lo cual, ante la realidad de que el 96% de los delitos son cometidos por nacionales colombianos, eso reitera aún más que la criminalidad no depende de la migración o no tiene nada que ver con el tema de la migración. Por el contrario, la migración tiene que ser vista como una oportunidad para el desarrollo, para el crecimiento, para el fortalecimiento de la economía de un país. Y allí es donde yo me quiero detener. Yo no me quiero enganchar en la discusión de opinión pública de estigmatizar a los venezolanos. Yo quiero hablarles hoy de la parte positiva de la migración, de esa migración que nos hace sentir orgullosos a los venezolanos en cualquier país del mundo, no solamente en Colombia. Por ejemplo, hoy en cientos de miles de hogares de colombianos
el domicilio, le llega a su puerta la medicina, la comida, el mercado, de manos de un venezolano trabajador que aún muchos de ellos siendo profesionales, producto de la ilegalidad de no tener un documento de identificación, porque hasta eso la dictadura de Nicolás Maduro le ha prohibido a los venezolanos su derecho a la identidad. Bueno, está en su bicicleta, echándole pichón a la vida de manera honrada para dar un servicio, para prestar un servicio. Yo hoy me siento muy orgulloso de esos rapitenderos venezolanos que están a lo largo y ancho de Colombia, pero que también en otros países también hacen esas mismas labores y que todos los días con dignidad y con honestidad están haciendo su trabajo. Pero también hay muchos profesionales que todos los días dan lo mejor de su conocimiento, dan lo mejor de su sabiduría, dan lo mejor de su experticia en los hospitales, en las empresas, en las industrias, para que el motor de la economía colombiana pueda progresar, pueda salir adelante. Pero además también son ciudadanos que también contribuyen con el fisco y pagan sus impuestos, y pagan sus servicios, y son parte de la vida económica de este país. Entonces hoy hay que detenerse además también en esos referentes deportivos que también están en Colombia y que hacen vida y que nos hacen sentir orgullosos del ser venezolano. Así que lamentablemente nosotros no podemos permitir que se pretenda estigmatizar a nuestros connacionales simplemente como herramienta, como uso de mensaje político, porque ya de eso los venezolanos estamos cansados y ya de eso los venezolanos hemos sido víctimas, y es por eso que hoy 5 millones de venezolanos han salido de Venezuela. Porque el odio solo trae división, porque el odio solo trae segregación, porque el odio solo trae persecución, porque el odio es una espiral que sabemos cómo empieza, pero no sabemos cómo termina. Insisto, quienes tienen responsabilidades de conducción política y de gestión importantes en cualquier país del mundo deben ser articuladores, deben ser personas que propicien el encuentro, la paz, la unión, la solidaridad. Porque el discurso desde el poder, usado para dividir, lo que trae es conflicto. Porque el uso del discurso desde el poder, utilizado para señalar, lo que trae es violencia. Y nosotros no queremos que en Colombia se repitan escenarios de xenofobia, como ya hemos visto en Perú y en Ecuador. Porque además Colombia, en la cabeza del presidente Iván Duque, ha abierto sus brazos a los venezolanos para que podamos venir a este país. Yo recuerdo que en los años 90, lamentablemente, producto de los cárteles de la droga y de la guerrilla, en el mundo se estigmatizaba y se humillaba a los colombianos sin ninguna razón y sin ningún sentido. Ojalá esa experiencia lamentable le sirva de reflexión a personas como la alcaldesa para entender que eso que ellos vivieron en carne propia hace ya más de 20, 30 años atrás, no se puede repetir con los venezolanos. Y que al final del día, el migrante es sinónimo de oportunidad. Que al final del día el migrante es sinónimo de compromiso. Pero lo más importante es que el migrante abraza la patria donde llega y la termina queriendo mucho más incluso que su propio país. Porque ese migrante, en esa patria donde llega, tiene la oportunidad de rehacer su vida. Y el mejor ejemplo de eso ha sido Venezuela. Hoy miles de italianos, de españoles, de portugueses, de colombianos, sienten a Venezuela en su corazón, incluso por encima de su país natal, porque Venezuela les abrió los brazos. Y estoy seguro que muchos años, muchos venezolanos sentiremos en Colombia una segunda patria, porque nos abrió en momentos difíciles la oportunidad para seguir desarrollándonos, para seguir haciendo de nosotros, de nuestra vida, una vida para la lucha por la libertad y la democracia.
Con esto entonces quiero cerrar mi editorial del día de hoy y al regreso estaremos conversando sobre la consulta popular que se estará realizando durante la fecha del 5 de diciembre al 12 en Venezuela. Ya volvemos con más de su programa Contigo acá en Radio Caracas Radio. Usted escucha Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:30 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, el espacio donde tú y tus dirigentes se escuchan, solo por RCR 750 AM. Bueno, y estamos ya de regreso con su programa Contigo, acá en Radio Caracas Radio, y quería iniciar este espacio colocándoles un video sobre la consulta popular para entonces luego desarrollar este tema con amplitud en este segmento. Estamos aquí hoy reunidos en la calle, organizándonos juntos, en unidad con todos los partidos políticos. La Corte Penal Internacional le dijo directamente en la cara de los dictadores que hay competencias de la Corte Penal Internacional para juzgarlos por delincuentes, por violadores de derechos humanos. Todo va a estar bien, Venezuela, mientras nos mantengamos unidos, movilizados y resistiendo a la tragedia. Hoy invito a todos el 12 de diciembre, a todos, que repitan esa fecha, todos a rechazar el fraude. Y llamo a todos los líderes en Venezuela, a todos los líderes. Mi trabajo y mi labor como presidente encargado es entregarle al país una elección presidencial justa, libre y verificable. No vamos a perder nunca la esperanza hasta ver este país como el ave fénix renacer 12 de diciembre, todos a la calle a ejercer mayoría. Venezuela alza la voz contra Maduro. Bueno, quería colocarles este pequeño video que tiene como protagonista al presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, para hablar del tema de la consulta popular. Y es que la consulta popular, sin duda alguna, va a ser un elemento para que los venezolanos podamos nuevamente expresarnos y expresarnos de manera libre para, de alguna u otra forma, poder señalar, reafirmar y continuar con nuestra ruta, nuestro camino para lograr el cambio en Venezuela. Ahora, ¿qué es lo importante de esta consulta popular? Bueno, en primer lugar, rechazar el fraude del 6 de diciembre que Nicolás Maduro y su cúpula y su oposición hecha a la medida pretende vender como una elección a la Asamblea Nacional que es ilegal, que es ilegítima y que no va a contar con el respaldo internacional simplemente para poder tejerse una camisa a su medida para, bueno, terminar de acabar con la poca institucionalidad o la única institucionalidad que todavía queda dentro del país, que es la Asamblea Nacional, que en su momento eligieron más de 14 millones de venezolanos. Lo segundo es que esta consulta popular es una oportunidad para reafirmar, recomponer, asumir los errores y seguir adelante unidos para la alternativa democrática. La unidad es fundamental para este proceso. Siempre decimos que la unidad sin contenido, la unidad vacía, no funciona por sí sola.
Es decir, sentarse todos en una mesa y tomarse una foto no es solo el camino para lograr la unidad, o eso no es solamente el sustrato de lo que significa la unidad. La unidad también es una unidad de principios, de propósitos, de objetivos, de valores que compartimos y que nos unen precisamente para enfrentar a quien tenemos a la acera del frente, que es un régimen violador de los derechos humanos, que es un régimen que ha cometido crímenes de lesa humanidad y que es un régimen que lo único que le interesa es permanecer en el poder a costilla del hambre y del sufrimiento de todos los venezolanos. Entonces, entendiendo que hay que rechazar con contundencia el fraude del 6 de diciembre y entendiendo que la unidad es fundamental para lograr el cambio en Venezuela, en el medio de esos dos rayados de la cancha está la consulta popular. Y la consulta popular tiene que convertirse en una expresión del pueblo de Venezuela. Tiene que convertirse en una expresión de todos los millones de venezolanos que alzan su voz para decirle a Nicolás Maduro, no que no lo quieren, porque el 80% del país claramente adversa a la dictadura de Nicolás Maduro, sino para decirle a Nicolás Maduro que ese 80% de la población está firme y decidido a seguir luchando para conquistar la libertad y la democracia. Y que no va a ser una farsa, una nueva farsa electoral la que impida que los venezolanos empujemos la puerta hacia el futuro. Pero además esta consulta popular es fundamental para incrementar la presión internacional que nos permita lograr que en Venezuela existan elecciones libres y democráticas. Una elección presidencial realmente libre y democrática que nos dé la oportunidad a los venezolanos de cambiar nuestro destino. Y digo que es importante porque está la conjugación de los dos factores. El factor externo, que es la presión, el cerco diplomático, la persecución a los criminales que han cometido delitos de lesa humanidad para que paguen ante la justicia internacional, pero también la mediación de los países para lograr que en Venezuela se abra la puerta a esa elección libre y democrática que el mundo entero exige y que los venezolanos anhelamos. Pero a eso hay que sumarle la presión interna. Y en ese sentido de la presión interna, es una oportunidad para que nuestros dirigentes se movilicen por el país, más allá de lo que está sucediendo hoy en día con la pandemia, para llevar ese mensaje de unión, de esperanza, de fuerza, que nos permita reactivar la protesta social y que nos permita reactivar la calle. Es por eso que quiero dejar con ustedes ahora un video de nuestro diputado Carlos Andrés Michelangeli, quien estuvo en estos días reunido con el pueblo del estado de Anzoátegui, y estas fueron parte de las declaraciones que encierran, que recogen mucho de lo que significa esta consulta popular. Los discursos políticos, todos sabemos el tema del gas, todos sabemos el tema de gasolina, todos sabemos el tema de la inflación, pero el por qué vamos a la consulta, por qué debemos alzar la voz y decirle, y alzar nuestra voz y decir que no vamos al fraude, y por qué sea la consulta, por qué la consulta es vinculante, por qué tenemos que trabajar y hoy salir de aquí con esa esperanza de que el país va a cambiar. Y yo le voy a decir algo y se lo digo desde adentro de mi corazón. Yo estoy convencido que nosotros vamos a salir a la manita de Nicolás Maduro y que vamos a tener un país de progreso, vamos a tener un país de futuro. Pero tenemos que convencernos. ¿Cómo nosotros hacemos el clic nuevamente con la gente? ¿Cómo ustedes en cada uno de los municipios nos van a ayudar a activarnos y acompañar la protesta? Si aquí protestan los maestros, tenemos que acompañar a los maestros. Si aquí protestan los bomberos, a los taxistas, a las amas de casa. Tenemos que empezar en cada uno de los municipios a acompañar la protesta y a organizar también la protesta nosotros. ¿Por qué no? Se lo dije a Luis Barrio, en estos días tuvimos en Sotillo una muy buena reunión en Los Cerezos. ¿Y qué planificamos ahí? Bueno, vamos a hacer una reunión y de ahí salimos con unas palanganas y recorremos el sector. Y eso va calentando a la calle, lo mismo en Brutual con Alejandro, lo mismo en Freite con Franco, lo mismo en Urbaneja, lo mismo en Barcelona con todos los gente que tenemos en Barcelona. Vamos a activarnos, hace falta. Y yo hoy termino diciéndole que gracias a la palabra de Tatiana, yo hoy me siento muy orgulloso porque estoy en el mejor partido de Venezuela, que se llama Primero Justicia. Y no porque estoy hoy aquí, sino que cuando analizamos y vemos mujeres como Amelia,
Vemos hombres como Juan Pablo, como Capriles, como Carí, como José Guerra, como Tomás Juanipa, como Julio Borges. Vamos a darle un fuerte aplauso a Julio por todo el trabajo que viene realizando internacionalmente. Entonces tenemos el mejor partido, los mejores hombres, las mejores mujeres. ¿Qué tenemos que hacer? Unirnos, hoy más que nunca. Y orgulloso de nuestro color, orgulloso de nuestro partido, trabajar por nuestro partido, pero nunca olvidar la consigna, nunca olvidar el ideal, que nuestro objetivo es salir de Nicolás Maduro y nuestro partido se llama Venezuela, ir por Venezuela a obtener el triunfo que tanto ameritan los venezolanos. Por eso, compañeros, vamos a hacer una dinámica diferente ante los... Sí, y lo que rescataba estas declaraciones de Carlos Andrés Michel-Angeli, diputado de Primero Justicia por el Estado de Aragua, es que la unidad es importante, insisto, la unidad es fundamental. Más allá de cada trinchera que tengamos en cada partido, más allá de cómo pensemos, más allá de como dicen los venezolanos, cada quien alaba su propia brasa. Sin embargo, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo enorme por permanecer unidos, por mostrarle al país una unidad sincera, una unidad que realmente transmita ese liderazgo que espera la población venezolana para lograr el cambio. ¿Y quiénes son los recipientes o quiénes son los receptores del resultado de una unidad que esté basada en principios, en valores, pero además que esté basada en algo fundamental, en un objetivo clave que es la salida de Nicolás Maduro del poder? Bueno, los venezolanos. La madre venezolana que hoy pasa hambre, ella y sus hijos, porque no le alcanza el salario para poder comprar ni siquiera el alimento de un día. O ese trabajador que trabaja más de 8 horas al día y no llega ni a $1 de salario. O ese policía que lo mandan a reprimir al pueblo en la calle, pero tiene la nevera vacía. O ese maestro que hoy da clase con el estómago vacío. O esa enfermera o ese personal de la salud que se ha tenido que enfrentar al COVID de manera, bueno, comprometida con la vida de los venezolanos sin ni siquiera tener una mascarilla que ponerse en la cara. A ese venezolano es que nosotros nos debemos, y a ese venezolano es por el cual nosotros debemos luchar. Por ese venezolano que está fuera de Venezuela, que son más de 5 millones, que han tenido que dejarlo todo para salir producto de la persecución, del hambre, de la pobreza. Allí es donde tienen que estar nuestros esfuerzos, estemos donde estemos y estemos realizando la acción o la actividad o la responsabilidad que nos esté tocando tener en este momento. Y es por eso que yo quiero rescatar las palabras de la diputada Amelia Belisario, diputada del Estado de Aragua, que ha sido una defensora no solamente de la madre venezolana, sino de ese niño venezolano que hoy está huérfano de educación, huérfano de políticas de salud, huérfano de políticas que le den oportunidades, y que cuando llegan adolescentes, muchos se ven forzados, siendo aún menores de edad, en irse solos de Venezuela, caminando en búsqueda de un mejor futuro. Así que voy a dejar con ustedes estas palabras que también desde el Estado Anzoátegui nos hace llegar la diputada Amelia Belisario. Pensemos en el país, de que veamos a nuestros hijos a los ojos y encontremos la motivación que nos falte. Cuando Carlos presentaba aquí a sus hijos, créanme que yo creo que es la mayor motivación que cada uno de nosotros puede tener. Al que le falte algún día un poquito de energía, voltéese, mire a sus hijos y recuerde por qué empezó esta lucha. Yo en este partido tengo 20 años, desde que lo fundamos, y en esos 20 años yo crecí, me volví mujer, conseguí mi muchachito, me casé, me divorcié. Bueno, el divorcio forma parte de esa historia, ¿no? Porque es que las mujeres casadas a veces no pueden luchar por la justicia. Pero nosotros que hemos crecido en estos 20 años, de hacer para estar aquí hoy. Lo decía mi hermano aquí juvenil, José Daniel. ¿Qué dejamos de hacer nosotros para estar aquí hoy? ¿Qué dejó cada uno de ustedes de hacer la mañana de hoy? Bueno, como lo decía la diputada Amelia Belisario, al final la mayor fortaleza, la mayor motivación, la mayor fuerza, el mayor espíritu que podemos tener los venezolanos es ver a nuestros seres queridos y entender que esta lucha
que este sacrificio, que ha sido duro, que ya lleva 21 años, pero que no nos ha logrado doblar las piernas, es por ellos, por nuestros hijos, por nuestros hermanos, por nuestras madres, por nuestros padres, por nuestra familia. Porque ya basta que Venezuela haya sido y siga estando sentenciada por un grupo que solamente llegó al poder para hacerse millonarios y para llenarse los bolsillos con el dinero del pueblo y de la comida de los venezolanos. Así que con esto voy al corte y al regreso estaremos conversando muchos más y muchos otros temas del acontecer nacional e internacional aquí en su programa Contigo por Radio Caracas Radio. Pluralidad, libertad y respeto. Estás escuchando Contigo, solo por RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. En Small Shop queremos que te sientas feliz y a gusto a la hora de hacer tus recetas favoritas. En Small Shop lo tenemos todo: coberturas de chocolate, lluvia de colores, margarina, neva azúcar, harina, cacao, azúcar y mucho más. Small Shop tiene para ti cortadores de tortas, torteras desmontables, bomboneras, bases giratorias y todo lo que un repostero necesita en tiempos modernos. Además podrás conseguir las chucherías importadas más ricas. Es Small Shop. Te esperamos en Chacao, en la avenida Cecilio Acosta. Small Shop, la casa perfecta de la repostería, con envíos a nivel nacional. Síguenos en Instagram en @smallshopca. Moisés Naim en Efecto Naim. Hola, soy Moisés Naim desde Washington. Conéctese a rcr.tv. También nos puede seguir por @Efecto Naim en Twitter. Y estamos en Facebook y en Instagram. Y no olvide que puede disfrutar todos los contenidos del programa cuando usted quiera, suscribiéndose a nuestro canal de YouTube. Nos vemos en la radio. Los miércoles y viernes a las 7 de la noche. Solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Les estamos presentando Contigo, porque nos preocupan las mismas cosas. RCR 750 AM. Bueno, y estamos ya de vuelta con su programa Contigo por Radio Caracas Radio. Y quería comentarles que la semana pasada el embajador del gobierno interino del presidente Juan Guaidó en Colombia, el diputado Tomás Guanipa, presentó sus cartas credenciales como embajador plenipotenciario en Colombia al presidente Iván Duque. Y quería dejarles un video resumen de este evento para luego hacer algunos comentarios referente a esa reunión en la cual tuvo el honor, además de estar presente, y quisiera compartirles algunas impresiones de la misma. Una alianza que además recibe el apoyo en este momento para seguir y mantener la lucha por la libertad y la democracia, el compromiso de seguir impulsando que la justicia penal internacional pueda ejercer sanciones y pueda establecer la responsabilidad de quienes han incurrido en actos de violación de lesa humanidad, Maduro y su combo, el desconocimiento de una elección fraudulenta que se quiere montar en Venezuela y el respaldo a quienes luchamos para que Venezuela pueda conseguir condiciones electorales para elegir un nuevo gobierno. En ese sentido queremos agradecer al presidente Duque también la apertura que ha tenido con millones de venezolanos que han venido a Colombia para trabajar, para luchar, para huir de la situación dramática que le está tocando vivir, y en ese sentido también el respaldo a que mantengamos una actitud de convivencia y solidaria entre colombianos y venezolanos. Bueno, como les comentaba, tuvimos la oportunidad de acompañar al embajador Tomás Guanipa al Palacio de Nariño a reunión que sostuvo con el presidente Iván Duque, y lo primero que tenemos que decir es que
existió la ratificación absoluta del respaldo del presidente Iván Duque y del gobierno de Colombia a la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela. Además de esto, bueno, lo que es la ratificación de parte de la primera autoridad de Colombia de lo que significa la apertura y el apoyo a los migrantes venezolanos que han venido a Colombia y que ya suman pues prácticamente 2 millones de connacionales, y toda la disposición, reiterar la disposición de su gobierno para apoyarlos en materia de salud, en materia de migración, en materia de educación y en todos los aspectos que de alguna u otra forma le permitan a nuestros connacionales poder desarrollarse dentro de Colombia. Así también como la ratificación al respaldo a la Asamblea Nacional y al gobierno interino del presidente Juan Guaidó en las vísperas de un nuevo fraude electoral que se está fraguando desde Miraflores para darle un zarpazo a la Asamblea Nacional. En ese sentido, pues valoramos que esa reunión haya sido en esos términos, una reunión muy positiva para la lucha por la libertad y la democracia en Venezuela, pero también quiero destacar un aspecto que ha sido fundamental y que además ha sido una bandera del presidente Duque, incluso desde que ha ocupado un curul en el Senado de la República de Colombia, que es el avanzar con mucha fuerza y con mucha firmeza en la denuncia ante la Corte Penal Internacional contra Nicolás Maduro y su grupo que lo rodea en el poder, que se han convertido y que han cometido delitos y crímenes de lesa humanidad. Eso es fundamental, sobre todo hoy, a la luz de lo que fue el informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, pero también lo que fue el informe de la Comisión de Determinación de Hechos Independiente, que señaló y señala claramente con nombre y apellido algunos de los principales responsables de los crímenes de lesa humanidad en Venezuela. Y esto quiero además conectarlo con lo que ha sido el resultado de la elección presidencial en los Estados Unidos. Y aquí quiero detenerme para hacer una primera reflexión. A quienes están haciendo fiesta creyendo que un cambio en la administración de los republicanos a los demócratas va a flexibilizar la política, que además ha sido una política bipartidista, de firmeza en apoyo al pueblo venezolano y en contra de la dictadura de Nicolás Maduro, bueno, creo que está haciendo una lectura errada de la situación. Pero también quiero enviarle un mensaje a aquellos que en su mente pequeña, que en su oficio profesional de verse el ombligo, creen que la derrota de Trump, bueno, es una derrota de Guaidó, y que entonces ya Guaidó, la Asamblea Nacional y el gobierno interino desaparecen. Es decir, aquellos que pretenden utilizar el resultado de la elección norteamericana para profundizar la división o para intentar dividir aún más a la oposición, creo que también le están haciendo un flaco favor a la libertad y a la lucha del pueblo de Venezuela. Lo que hay que estar claro es que la política de Estados Unidos, así como la de Colombia, la del Grupo de Lima, la de la Unión Europea, no es una política que está basada en la ideología. Es una política que hoy en Venezuela se debate entre la vida y la muerte. Se debate entre los derechos humanos versus la violación de los derechos humanos. Se debate entre la democracia y la dictadura. Y la verdad que los violadores de derechos humanos o las violaciones de derechos humanos no conocen de izquierdas y derechas. Las violaciones de derechos humanos lo que sí conocen es de dolor, de sufrimiento, de odio, de violencia y de división. Y es que el hambre que hoy en día se vive en Venezuela no es un hambre de derecha o de izquierda. Es un hambre que se vive en la casa más humilde de los venezolanos y que tiene un responsable, que es Nicolás Maduro y su perverso régimen, que lo único que hace o lo único que se dedica es a perseguir para permanecer en el poder. Así que la comunidad internacional está muy clara en torno a Venezuela. Que pueda haber revisión en algunas estrategias de la política internacional, eso es válido. Y eso es válido haya ganado Trump
haya perdido Trump, perdón, y ganado Biden. Y hubiese sido también al revés, si hubiese ganado Trump y hubiese perdido Biden. Porque las políticas están para eso, para revisarse, para rectificarse, para afianzar lo que ha funcionado y para cambiar lo que quizás no haya funcionado. Pero en todo caso, es importante que entendamos que quitando todo este ruido que puede haber producto de la elección norteamericana, hay unos principios básicos que la comunidad internacional sostiene. Primero, el 18 de mayo hubo un fraude electoral. El 20 de mayo, perdón, hubo un fraude electoral, lo cual ha llevado a Venezuela a una crisis política que pretende ahora Nicolás Maduro profundizar con un nuevo fraude electoral que no va a ser reconocido por la comunidad internacional este 6 de diciembre. Lo segundo que está muy claro es que la comunidad internacional está exigiendo junto al pueblo venezolano elecciones libres y democráticas y que todo el andamiaje de la diplomacia exterior y de esa presión internacional va dirigido allí, va dirigido a que en Venezuela los venezolanos podamos elegir un nuevo gobierno y lo podamos hacer en elecciones justas, democráticas, auditables, verificables y que tengan los estándares de una elección libre. Y eso es fundamental, eso no ha cambiado. Y el tercer elemento, que es clave también en este proceso, es el de la justicia universal. Es el de entender que quienes han desangrado con su corrupción y quienes han desangrado llenándose las manos de sangre con la tortura, con el asesinato y con la represión al pueblo de Venezuela, van a tener que darle la cara a la justicia internacional. Y en eso hay un consenso en la mayoría del mundo libre. Y allí es donde nosotros los venezolanos debemos poner nuestro foco y no desviarnos en la pelea chiquita, en la pelea de micrófono o en el deporte oficial y predilecto de algunos políticos venezolanos, que es permanentemente estar todo el día viéndose el ombligo o viendo el árbol en vez de ver el bosque. Y yo creo que allí es mi mensaje hoy, ya para finalizar el programa, de la reflexión a la dirigencia política de nuestro país, de la cual yo también formo parte y no me eximo de esa reflexión. Los venezolanos necesitamos sacar lo mejor de nosotros para salir de la dictadura de Nicolás Maduro. Los venezolanos no vamos a salir de la dictadura de Nicolás Maduro si nos metemos en una pelea de quién llega primero o quién llega mejor que el otro. Los venezolanos los venezolanos vamos a defraudar el espíritu y las ganas de libertad del pueblo venezolano si seguimos perdiendo el tiempo en ver quién tiene más la razón que otro. Y si no entendemos que el que tenemos al lado es nuestro aliado para enfrentar a quien tenemos de frente. Porque si nosotros le damos la espalda a nuestro verdadero enemigo, que es el que tenemos al frente, para ponernos a pelear con los que están a nuestro lado, le estamos ganando, le estamos dando una batalla ganada al régimen de Maduro, sin ni siquiera ellos tener que hacer el mínimo esfuerzo. Y estas reflexiones las hago porque cada vez que se genera una diatriba pública en torno a la unidad, quienes más lo resienten son los venezolanos, porque ven en esa pelea frustradas sus esperanzas de cambio. Y yo creo que es fundamental que la dirigencia política entienda que las peleas estériles solo traen como resultado que Maduro se atornille en el poder y que en la medida que nosotros privilegiemos los consensos, los acuerdos, siempre con un objetivo muy claro y concreto, que es la salida de la dictadura de Nicolás Maduro, vamos entonces a ir abonando mucho más terreno hacia ese objetivo. Así que bueno, mi invitación hoy es a eso, a la reflexión, a que la unidad es necesaria, no solo la de los partidos, la de los gremios, los sindicatos, la de quienes hacen vida activa en la sociedad venezolana. Porque la única manera que logremos la salida de la dictadura es que aumentemos la presión internacional y que la cohesión interna sea tan fuerte y tan sólida que permita que se exprese en movilización popular y que eso, sumado a la presión internacional, nos lleve a una elección
libre y democrática que ponga fin a la tragedia que hoy viven los venezolanos que están dentro de Venezuela y los más de 5 millones de venezolanos que han tenido que salir del país. Así que con esto doy por terminado el programa de hoy y los invito a que nos veamos el próximo lunes, como siempre, en Radio Caracas Radio, la radio que ve y se escucha. Quien les habló, Eduardo Battistini, como todos los lunes, en su programa Contigo de Primero Justicia. Feliz inicio de semana para todos los que nos ven y los que nos escucharon a esta hora. RCR presentó Contigo, donde la pluralidad de pensamiento confluye. Solo por RCR 750 AM. RCR 750